El destino de una familia a veces se sella con una firma en un papel manchado de polvo y orgullo, un documento que vale más que el oro pero que cuesta un alma. En las vastas y despiadadas tierras de Texas, donde los imperios se construían sobre el lomo del ganado y se defendían con la velocidad de un revólver, la familia Balbuena se arrodillaba ante el abismo. Su honor, su tierra y su futuro pendían de un hilo, y ese hilo lo sostenía la mano de su más grande enemigo, Maximiliano Montoya. Él no quería su dinero ni su rendición, la quería a ella. Quería a Leonora Balbuena, la indomable hija del patriarca, como trofeo de su victoria. La propuesta no fue un ruego, fue una sentencia, un matrimonio forzado a cambio de la salvación de su familia. Leonora, con el fuego de generaciones de guerreros en los ojos, se vio atrapada entre la ruina de los suyos y su propia jaula dorada. El día de la boda fue el funeral de su libertad, el día en que un hombre creyó haberla comprado. Pero él no sabía que al comprar a la mujer, había desatado a la leona. Y esa noche, en la oscuridad de su alcoba, la presa le enseñaría al cazador el verdadero significado del miedo. Antes de empezar, ¿podrías dejar tu like en este video, suscribirte al canal y escribir ahí abajo desde donde estás viendo y qué te pareció la historia cuando la termines? Que tu vida esté llena de bendiciones si ya has pulsado el botón de aquí abajo que dice suscribirse. Al lado del botón suscribirse, también puedes hacerte miembro del canal en unirse, y así tendrás acceso a historias especiales y también muy picantes. De esta forma, nos ayudas a seguir contando historias y a ayudar a mi familia. Una forma rápida y gratuita de ayudarnos también es arrastrar los comentarios hacia la izquierda, donde aparecerá un botón que dice IPAR, y luego pulsar de nuevo en IPAR. Esto hará que nuestra historia llegue a más personas bendecidas como tú. Ahora, vamos a empezar. El sol de 1902 caía como plomo fundido sobre las llanuras de Texas, tostando la tierra agrietada y haciendo brillar el sudor en la frente de los hombres que movían el mundo con la fuerza de sus brazos y la determinación de sus corazones. En este mundo de hombres, dos nombres resonaban con el poder de reyes, Montoya y Balbuena. Eran titanes del ganado, dueños de extensiones de tierra que se perdían en el horizonte, y enemigos jurados por una disputa tan antigua que sus raíces se hundían en la sangre y la traición de la generación de sus abuelos. Maximiliano Montoya, a sus 35 años, era el actual patriarca de su clan. Un hombre forjado en la dureza del oeste, con ojos oscuros como la tormenta que precede al rayo y una voluntad tan inflexible como el acero de su espuela. Había heredado un imperio y lo había duplicado con una mezcla de astucia implacable y trabajo brutal. Lo tenía todo: poder, respeto, miedo. Pero cada vez que su mirada se cruzaba con la de Leonora Balbuena en el polvoriento pueblo de San Ángelo, sabía que le faltaba la joya más preciada de todas. La única que el dinero no podía comprar y la fuerza no podía someter. Leonora, con 26 años, era la personificación de la tierra que la vio nacer, salvaje, hermosa e indomable. Su cabello era una cascada de obsidiana que enmarcaba un rostro de facciones orgullosas y unos ojos verdes que desafiaban al mundo con una inteligencia feroz. No era la típica dama sureña que se abanicaba en el porche, era una Balbuena, y eso significaba que sabía montar como un vaquero. Disparar con la precisión de un cazador y dirigir a los hombres con una autoridad que no necesitaba gritos para ser obedecida. Era el alma del rancho Balbuena, el pilar que sostenía a su anciano padre, don Ricardo, y a su impulsivo hermano, Javier. La guerra entre sus familias había llegado a un punto de no retorno. Una sequía devastadora, seguida de una plaga que diezmó el ganado, había puesto a los Balbuena de rodillas. Maximiliano, siempre un estratega, vio su oportunidad. No con la violencia de las armas, sino con la crueldad de la economía. Compró sus deudas, bloqueó sus rutas comerciales y esperó, como un lobo acechando a su presa debilitada. La reunión se celebró en territorio neutral, en la notaría del pueblo. Don Ricardo Balbuena, un hombre que en su juventud había sido un roble, ahora parecía un árbol marchito por la pena. Javier, a su lado, vibraba de ira contenida, su mano nunca lejos de la culata de su revólver. Maximiliano entró, no con la arrogancia de un conquistador, sino con la calma de un hombre que sabe que la partida ya está ganada. Se sentó frente a ellos, sus ojos oscuros fijos en don Ricardo.
La situación es simple, dijo Maximiliano, su voz profunda y sin adornos. Están arruinados. El banco ejecutará la hipoteca al amanecer. Perderán todo lo que sus ancestros construyeron. Javier se levantó de un salto. Maldito seas, Montoya. Esto es obra tuya. Nos has asfixiado. Maximiliano ni siquiera se molestó en mirarlo. Sus ojos seguían en el padre. Siéntate, muchacho. Los adultos están hablando. Don Ricardo levantó una mano temblorosa para calmar a su hijo. ¿Qué quieres, Maximiliano? Dilo de una vez. ¿Quieres nuestras tierras? ¿Quieres que me humille? Maximiliano se reclinó en su silla, el cuero crujió bajo su peso. Quiero la paz. Quiero unir nuestros imperios. Quiero acabar con esta estúpida guerra que solo nos ha traído pérdidas. Javier soltó una risa amarga. ¿Unir? ¿Llamas a esto unir? Esto es una conquista. Llámalo como quieras, replicó Maximiliano, y entonces, por primera vez, su mirada se desvió hacia la puerta, como si esperara a alguien. Hay una forma de salvar el rancho Balbuena. Una forma de que vuestro apellido no se convierta en polvo. Don Ricardo lo miró, la esperanza luchando contra el orgullo en su rostro cansado. ¿Cuál? Y entonces Maximiliano pronunció las palabras que sellarían el destino de todos. Quiero a tu hija. Quiero a Leonora como mi esposa. Cásala conmigo, y la deuda de los Balbuena será la dote de los Montoya. Vuestras tierras estarán a salvo, unidas a las mías. Seremos la fuerza más grande de Texas. El silencio en la habitación fue tan pesado que parecía absorber el aire. Javier estaba lívido, con la boca abierta de incredulidad y furia. Don Ricardo palideció, pareciendo envejecer 10 años en un segundo. Vender a su hija. Su Leonora. El precio de su legado. Fue entonces cuando la puerta se abrió. Leonora estaba allí. Había escuchado todo. Su rostro era una máscara de calma helada, pero sus ojos verdes ardían con un fuego que podría haber incendiado la habitación. Entró con la cabeza alta, su vestido sencillo no podía ocultar la realeza de su porte. Se detuvo junto a la mesa, su mirada clavada directamente en Maximiliano, ignorando a su padre y a su hermano. Así que ese es tu precio, dijo, su voz no era un susurro, sino el filo de un cuchillo. Mi mano a cambio de la supervivencia de mi familia. Maximiliano la sostuvo la mirada. Era la primera vez que estaban tan cerca, la primera vez que la intensidad de su presencia lo golpeaba de lleno. Olía a sol y a salvia, un aroma salvaje y limpio. Es un precio justo, respondió él, su voz un poco más ronca de lo normal. Unirá a nuestras casas. Acabará con el derramamiento de sangre. Leonora soltó una risa sin alegría. ¿Derramamiento de sangre? Tú hablas de paz mientras nos pones una pistola en la cabeza. No te equivoques, Montoya. Esto no es un matrimonio. Es una rendición. Se giró hacia su padre. Padre, no tienes que hacer esto. Don Ricardo la miró, con las lágrimas surcando su rostro curtido. Hija mía, no nos queda nada. ¿Es esto o la deshonra, la miseria? La deshonra es esto, espetó Javier. Vender a mi hermana al diablo. Leonora volvió a mirar a Maximiliano. Vio en sus ojos la determinación, la posesión. Él la quería, no como se quiere a una mujer, sino como se quiere a una tierra, a un caballo premiado, a un trofeo. Y en ese instante, una idea peligrosa y afilada como un fragmento de vidrio nació en su mente. Si iba a hacer un sacrificio, no sería una cordera mansa en el altar. Sería la sacerdotisa que empuñara el cuchillo. Acepto, dijo, y la palabra cayó como una piedra en un pozo. Javier gritó su nombre en protesta. Su padre sollozó en silencio. Maximiliano, por primera vez, mostró una fisura en su máscara de control, un destello de sorpresa, de triunfo. Acepto, repitió Leonora, acercándose a la mesa y apoyando las manos en ella, inclinándose hacia Maximiliano hasta que sus rostros estuvieron a centímetros de distancia. Pudo sentir el calor que emanaba de él, oler el aroma a cuero y tabaco. Acepto ser tu esposa.
Pero que te quede muy claro, Maximiliano Montoya. Puedes comprar mi mano, puedes tomar mi nombre, pero nunca, jamás, poseerás mi alma. Y te juro por el apellido Balbuena que haré que te arrepientas de este día por el resto de tu vida. Maximiliano la miró a los ojos, fascinado por el desafío, por el fuego que ardía en ella. Una lenta sonrisa se dibujó en sus labios. Acepto el reto, Leonora Balbuena. O debería decir, futura señora Montoya. Los días que siguieron fueron un torbellino de preparativos funerarios disfrazados de boda. La noticia corrió por el condado como un incendio en la pradera. Los Montoya y los Balbuena, unidos. Era impensable. Para los Balbuena, era una humillación pública. Para los Montoya, una victoria aplastante. Leonora se movía a través de todo como un fantasma, cumpliendo con las pruebas de vestidos y la planificación de la ceremonia con una eficiencia helada que desconcertaba a todos. Su madre, una mujer de salud frágil, lloraba en silencio. Javier la evitaba, incapaz de mirarla sin sentir una mezcla de rabia y pena. Solo su padre, don Ricardo, intentaba hablar con ella. Hija, lo que he hecho, comenzaba, con la voz rota. Has hecho lo que tenías que hacer para salvar a nuestra familia, padre, lo interrumpía ella, su voz carente de emoción. Ahora yo haré lo que tengo que hacer. Nadie entendía su calma. Esperaban lágrimas, gritos, una rebelión. No obtuvieron nada. Leonora pasaba sus últimas noches en el rancho Balbuena recorriendo los lugares que amaba, los establos con el olor a heno y a caballo, la colina desde donde se veía el sol ponerse sobre sus tierras. El pequeño cementerio familiar donde descansaba su abuela. No estaba despidiéndose. Estaba absorbiendo la fuerza de su hogar, forjando su armadura para la guerra que se avecinaba. Maximiliano, por su parte, se encontró extrañamente inquieto. Había ganado. Había conseguido lo que quería. La mujer que había obsesionado sus pensamientos durante años pronto estaría en su casa, en su cama. Sin embargo, su desafío en la notaría resonaba en sus oídos. Haré que te arrepientas. En lugar de ira, sentía una extraña punzada de anticipación. Estaba acostumbrado a las mujeres dóciles, a las que buscaban su protección y su riqueza. Leonora era diferente. Era un halcón salvaje que se veía obligado a entrar en una jaula. Y él se moría de ganas de ver si podía domarla, o si ella le arrancaría los ojos en el intento. La noche antes de la boda, Javier la encontró en el porche, mirando la luna. Todavía podemos huir, dijo en voz baja. Tengo caballos listos. Podemos ir a México. Empezar de nuevo. Leonora se giró y le puso una mano en el brazo. Y dejar que padre y madre mueran en la miseria. Dejar que el nombre Balbuena sea sinónimo de cobardía. No, Javier. Esta es mi lucha ahora. No es una lucha, Leonora. Es una ejecución. Te estás entregando a él. Ella sonrió, pero fue una sonrisa sin calor, una sonrisa afilada. Él cree que me está comprando. Pero en un trato, a veces el que paga es el que más pierde. Él no sabe con quién se está casando. El día de la boda amaneció brillante y caluroso. La iglesia estaba abarrotada, no por amigos, sino por curiosos que habían venido a presenciar el evento más increíble del año. Los Montoya ocupaban un lado, con rostros triunfantes. Los Balbuena ocupaban el otro, con la sombría dignidad de los derrotados. Leonora caminó hacia el altar del brazo de su padre. Llevaba un vestido de encaje color marfil, sencillo y elegante. Su rostro estaba cubierto por un velo, ocultando la expresión de sus ojos. Cuando llegó junto a Maximiliano, él levantó el velo. Por un instante, el mundo pareció detenerse. La vio, no como un trofeo, sino como la mujer más hermosa que había visto en su vida. Su corazón, un músculo que creía atrofiado, dio un golpe sordo en su pecho. Le ofreció su mano. Estaba fría como el hielo. Las palabras del sacerdote fueron un murmullo lejano. Leonora pronunció sus votos con una voz clara y firme. Maximiliano lo hizo con una gravedad que sorprendió incluso a sus propios hombres. Cuando el sacerdote dijo puede besar a la novia, Maximiliano se inclinó.
Esperaba que ella se apartara, que girara la cara. No lo hizo. Lo miró directamente a los ojos, un desafío silencioso. Él rozó sus labios con los suyos. Eran suaves, pero no ofrecían ninguna respuesta. Fue como besar a una estatua de mármol. El aplauso en la iglesia fue forzado, antinatural. La celebración en el rancho Montoya fue una demostración de poder y riqueza. Había música, comida y bebida para un ejército. Maximiliano aceptaba las felicitaciones, siempre con Leonora a su lado. Ella sonreía, asentía, actuaba como la esposa perfecta, pero su cuerpo estaba rígido, y su mano en el brazo de él era una jaula de cortesía, no un gesto de afecto. Cada vez que sus dedos se rozaban, una corriente eléctrica pasaba entre ellos. Él quería sacudirla, romper esa fachada de hielo y encontrar a la mujer de fuego que lo había desafiado en la notaría. Ella sentía su frustración, la saboreaba como una pequeña victoria. La noche avanzó. La luna se alzó, grande y blanca en el cielo de terciopelo negro. Llegó el momento de que los novios se retiraran. La multitud los acompañó con vítores y bromas subidas de tono. Maximiliano los guió a través de la gran casa, subiendo la escalera de roble hasta el dormitorio principal. Era una habitación enorme, con una cama con dosel tan grande que parecía un trono. Una chimenea crepitaba en un rincón, arrojando sombras danzantes sobre las paredes. Él cerró la puerta y el sonido del mundo exterior se desvaneció. El silencio entre ellos era denso, cargado de expectativas y hostilidad. Esta era la verdadera arena. La batalla final del día. Maximiliano se quitó el saco y lo arrojó sobre una silla. Se aflojó la corbata, sus ojos nunca se apartaron de ella. Estaba de pie en medio de la habitación, tan quieta como una cierva que ha oído el chasquido de una rama. Así que, comenzó él, su voz un murmullo grave. Señora Montoya. Leonora no respondió. Lentamente, se llevó las manos a la espalda y comenzó a desabrochar los pequeños botones de su vestido. Él observaba cada movimiento, su pulso acelerándose. Esperaba que luchara, que llorara, que le suplicara. Estaba preparado para la resistencia. No estaba preparado para esto. El vestido se deslizó por sus hombros y cayó a sus pies en un charco de encaje marfil. Debajo, llevaba una combinación de seda tan fina que parecía una segunda piel, delineando cada curva de su cuerpo con una perfección torturadora. Se soltó el pelo, y la cascada de obsidiana cayó sobre su espalda y sus hombros. Se giró hacia él, y la luz del fuego bailó en su piel, en sus ojos verdes. No había miedo en su rostro. Había algo más. Algo que él no podía descifrar. Una sonrisa peligrosa jugó en sus labios. Él dio un paso hacia ella, el conquistador listo para reclamar su premio. Finalmente, dijo, su voz ronca de deseo. Eres mía. Extendió la mano para tocarla, para tomar posesión de lo que había comprado. Pero ella levantó una mano y lo detuvo, sus dedos presionando suavemente contra su pecho, justo sobre su corazón desbocado. El contacto fue como una quemadura. Él se congeló, sorprendido por su audacia. La compraste, sí, susurró ella, y su voz era un veneno dulce, una caricia de seda y acero. Pero esta noche, Maximiliano, tú serás mío en la cama. El mundo de Maximiliano se inclinó sobre su eje. La confusión lo golpeó primero, seguida por una ola de deseo tan potente que lo dejó sin aliento. ¿Qué juego era este? Ella no se retiró. En cambio, se acercó más, sus cuerpos casi rozándose. Sus dedos comenzaron a trazar el contorno de los músculos de su pecho a través de la fina tela de su camisa. Cada toque era deliberado, experto, incendiario. Creíste que esta sería tu victoria, continuó ella, su aliento cálido contra su piel. Creíste que me humillarías, que me romperías. Pero no entiendes a las mujeres, Maximiliano. Y ciertamente, no me entiendes a mí. Comenzó a desabrochar los botones de su camisa, uno por uno, con una lentitud exquisita. Sus nudillos rozaban su piel, dejando un rastro de fuego. Un hombre como tú, tan poderoso, tan acostumbrado a tomar lo que quiere. ¿Alguna vez te has preguntado qué es lo que realmente quieres?
no es el cuerpo de una mujer. Es su rendición. Su alma. Cuando la camisa estuvo abierta, la apartó, exponiendo su torso a la cálida luz de la chimenea. Sus ojos recorrieron su cuerpo con una apreciación audaz que lo hizo sentir, expuesto. Vulnerable. Esta noche, no tomarás nada, susurró, sus labios rozando el lóbulo de su oreja, enviando un escalofrío por toda su columna. Esta noche, te daré algo. Te daré tanto placer que olvidarás tu nombre. Te llevaré a un lugar donde el control no significa nada. Y cuando todo termine, cuando estés vacío y temblando en mis brazos, sabrás quién es el verdadero dueño aquí. Él, que había querido poseerla, se encontró de repente desesperado por rendirse. Su arrogancia, su orgullo, su necesidad de conquista se disolvieron ante el poder de su seducción. Era una hechicera, tejiendo un hechizo con sus manos, su voz, su mirada. Lo guió hacia la cama, empujándolo suavemente hasta que se sentó en el borde. Se arrodilló ante él, y la imagen de esa mujer orgullosa y desafiante a sus pies debería haber sido un triunfo, pero se sentía como una derrota absoluta. Sus manos se movieron hacia la hebilla de su cinturón. No eres el primero, Maximiliano, dijo en voz baja, su confesión no era una disculpa, sino una advertencia. Pero te prometo, que nunca olvidarás a la última. Lo que siguió no fue una sumisión, sino una sinfonía de seducción. Leonora, que había pasado años odiándolo, ahora usaba cada gramo de su ingenio, cada instinto femenino, cada conocimiento de los deseos de un hombre para tomar el control total. No hubo violencia, no hubo fuerza. Hubo caricias que prometían el cielo y negaban el alivio. Hubo besos que sabían a desafío y a miel. Hubo susurros que encendían su sangre y desarmaban su mente. Lo llevó a un frenesí de deseo, convirtiendo al conquistador en el conquistado. Lo hizo suplicar, no con palabras, sino con el lenguaje desesperado de su cuerpo. Y cuando finalmente lo tomó, cuando sus cuerpos se unieron, no fue él quien la poseyó. Fue ella quien lo envolvió, quien lo consumió, quien lo marcó como suyo. En el clímax de la pasión, mientras su mundo se rompía en 1.000.000 de estrellas, lo único que pudo ver fueron sus ojos verdes, brillantes de triunfo en la penumbra. Y en ese momento de rendición total, Maximiliano Montoya entendió la terrible verdad de las palabras que ella le había dicho: la verdadera victoria no era tenerla, sino ser tenido por ella. Había comprado a la novia, sí. Pero la esposa se había apoderado de su alma. La guerra no había terminado en el altar. Acababa de comenzar en su cama. El alba se filtraba por las pesadas cortinas de terciopelo, tiñendo la oscuridad de la habitación con tonos grises y pálidos. Maximiliano despertó lentamente, como un hombre saliendo de un sueño profundo y turbulento. Su cuerpo se sentía pesado, extrañamente satisfecho, pero su mente era un caos. A su lado, Leonora dormía. O al menos, fingía dormir. Su respiración era demasiado regular, su quietud demasiado perfecta. A la luz del amanecer, parecía menos una guerrera y más una virgen de mármol. Su cabello oscuro estaba esparcido sobre la almohada blanca, y una de sus manos descansaba sobre el pecho de él, un gesto de posesión incluso en el sueño. Los recuerdos de la noche anterior lo asaltaron con la fuerza de una estampida. No fue el acto físico lo que lo dejó aturdido, sino la completa inversión de poder. Él, Maximiliano Montoya, el hombre que doblegaba voluntades y movía fortunas, había sido tocado como un instrumento. Había sido desarmado, seducido y dominado con una habilidad que lo dejaba a la vez furioso y profundamente fascinado. Se suponía que ella debía estar rota, humillada. En cambio, era él quien se sentía extrañamente vulnerable. Se levantó con cuidado para no despertarla, recogió su ropa del suelo y se vistió en silencio. Necesitaba aire. Necesitaba pensar. Salió al balcón que daba a sus vastas tierras. El sol comenzaba a asomar por el horizonte, pintando el cielo de naranja y púrpura. El Imperio Montoya. Su imperio. Y ahora, ella estaba en el corazón de todo. La había traído aquí para ser su reina, sí, pero una reina consorte, un símbolo de su poder. En una sola noche, ella le había dejado claro que no tenía intención de ser un símbolo.
Tenía la intención de ser un poder por derecho propio. Oyó un suave movimiento detrás de él y se giró. Leonora estaba despierta, envuelta en una bata de seda que sin duda pertenecía a alguna de las sirvientas, pero que en ella parecía la túnica de una emperatriz. Se acercó y se paró a su lado, mirando el amanecer. ¿Es tan grandioso como dicen?, preguntó ella, su voz tranquila. ¿El Imperio Montoya? Él la miró de reojo. Su perfil era perfecto contra la luz naciente. ¿Qué quieres decir? Me refiero a que si vale el precio que pagaste por él, aclaró, girándose para mirarlo. Sus ojos verdes eran claros y directos, sin rastro de la seductora de la noche anterior. El precio que me hiciste pagar a mí y a mi familia. La culpa, una emoción desconocida para él, intentó asomar, pero la aplastó con orgullo. Tu familia estaba acabada. Te di una salida. Hice a una Balbuena la señora de la casa más poderosa de Texas. Muchos lo llamarían un buen negocio. Ella sonrió, una sonrisa triste. Llamas negocio a la vida de las personas. Quizás por eso nunca entenderás el verdadero valor de nada, Maximiliano. ¿Crees que posees todo esto?, dijo, haciendo un gesto hacia las tierras. Pero solo eres su guardián temporal. La tierra no tiene dueño. Discursos poéticos antes del desayuno, esposa, dijo él con sarcasmo, tratando de recuperar el control de la conversación, de la situación. No te sientan bien. Y a ti no te sienta bien la vulnerabilidad, esposo, replicó ella al instante, y sus palabras dieron en el blanco. Anoche vi algo en tus ojos. Detrás de toda esa fachada de varón del ganado, hay un hombre. Un hombre que tiene miedo de no ser suficiente. No digas estupideces, espetó él, dándole la espalda y volviendo a la habitación. La ira era un terreno más familiar. La ira era segura. Soy más que suficiente. Soy el hombre que te salvó de la miseria. Ella lo siguió. No me salvaste. Me enjaulaste. Pero te equivocaste de pájaro, Maximiliano. Yo no soy un canario para cantar en tu jaula. Soy un halcón. Y los halcones, eventualmente, encuentran la manera de volar. O mueren intentándolo. El primer día de su matrimonio se estableció la tónica de su nueva vida, una guerra fría librada con palabras afiladas, miradas desafiantes y una tensión crepitante que llenaba cada habitación en la que estaban. Durante el día, Leonora asumió su papel de señora de la casa con una competencia desconcertante. Inspeccionó la cocina, revisó los libros de cuentas con una mirada tan aguda que el administrador, un hombre leal a Maximiliano desde hacía 20 años, empezó a sudar. Habló con los vaqueros, no con arrogancia, sino con un conocimiento genuino del ganado y la tierra que se ganó su respeto a regañadientes. No se comportaba como una prisionera. Se comportaba como si fuera la dueña del lugar. Maximiliano la observaba desde la distancia, una mezcla de admiración y resentimiento creciendo en su interior. Ella era todo lo que él había imaginado y mucho más. Inteligente, fuerte, competente. Sería la madre perfecta para sus herederos, los hijos que cimentarían la dinastía Montoya-Balbuena. Pero la idea de que ella le diera un hijo no era solo por el legado. La idea de verla con su vientre hinchado, llevando a su hijo, despertó en él un instinto posesivo tan feroz que lo asustó. Las noches eran un campo de batalla diferente. Se convirtieron en su dominio. Cada noche, repetía el ritual de la seducción, pero siempre de una manera nueva, impredecible. A veces era tierna, a veces feroz. Exploraba sus deseos, sus debilidades, usaba su cuerpo contra él hasta que él se perdía en el placer, en ella. Y cada mañana, él despertaba sintiéndose a la vez conquistado y más hambriento de ella. Era una droga, y él se estaba volviendo adicto. Eres una bruja, le dijo una noche, mientras yacían en la oscuridad, con el sudor enfriándose en sus cuerpos. Ella se rió suavemente, un sonido que le erizó la piel. No, Maximiliano. Solo soy una mujer. Tal vez la primera que realmente has conocido. Mientras tanto, en el rancho Balbuena, la paz que Maximiliano había impuesto era frágil. Javier Balbuena no podía aceptar la situación. Veía el matrimonio de su hermana como una mancha en el honor de su familia.
Pasaba los días bebiendo en la cantina del pueblo, buscando pelea, hablando en voz alta de la traición de los Montoya. Maximiliano recibió la noticia de su capataz, Mateo, un hombre callado y leal como una roca. El joven Balbuena está causando problemas, patrón. Habla demasiado. Dice que usted deshonró a su hermana. Maximiliano apretó la mandíbula. Es un cachorro ruidoso. Que ladre todo lo que quiera. Algunos hombres lo escuchan, patrón. Hombres que perdieron sus tierras por su culpa. El resentimiento es como la hierba seca, solo necesita una chispa. Esa noche, cuando Leonora comenzó su lento y deliberado ritual de seducción, él la detuvo, agarrando sus muñecas. La sorpresa cruzó su rostro. Tu hermano es un idiota, dijo él bruscamente. Y esa es mi culpa, respondió ella, tratando de liberarse, pero su agarre era de hierro. Heredó el temperamento de tu padre, pero no su sabiduría. Dile que cierre la boca, o se la cerraré yo. Permanentemente. El miedo, por primera vez, brilló en los ojos de Leonora. Miedo por Javier. No le tocarás, dijo, su voz un siseo. Es mi familia. Ahora tú eres mi familia, replicó él, acercándola. Y su estupidez amenaza la paz que compré a un precio muy alto. Amenaza a mi esposa. A mí. La soltó tan bruscamente como la había agarrado. La tregua tácita de sus noches se había roto. Esa noche no hubo seducción. Se acostaron uno al lado del otro, separados por un abismo de tensión y palabras no dichas. A la mañana siguiente, Leonora ensilló su yegua favorita, una palomina llamada Viento, y cabalgó hacia el rancho Balbuena sin decirle nada a nadie. El reencuentro con su familia fue agridulce. Su madre la abrazó llorando, buscando signos de infelicidad. Su padre la miró con una culpa que le partió el corazón. Encontró a Javier en los corrales, oliendo a whisky barato. ¿Qué haces aquí?, le espetó él. ¿Vienes a regodearte de tu jaula de oro? Vengo a salvarte la vida, idiota, respondió ella, su voz cortante. Montoya sabe que estás hablando. Sabe que estás incitando a los hombres en su contra. ¿Crees que es un juego, Javier? Ese hombre no juega. Él destruye. Que lo intente, se jactó Javier. Veremos quién destruye a quién. Deja de ser un niño. ¿No ves que esto es más grande que tu orgullo? Se trata de la supervivencia. Me sacrifiqué por esta familia. ¿Vas a tirar mi sacrificio a la basura por unas cuantas palabras borrachas en una cantina? Sus palabras finalmente parecieron hacer mella en él. La miró, viendo por primera vez el peso que llevaba sobre sus hombros. Leo, ¿te ha hecho daño? La pregunta fue tan suave, tan llena de preocupación fraternal, que casi la derrumbó. Pero no podía permitirse ser débil. Estoy bien, mintió. Pero no lo estaré si te pasa algo. Por favor, Javier. Cállate. Por mí. De regreso al rancho Montoya, se encontró con una visita inesperada. Un hombre alto y elegantemente vestido estaba en el porche, hablando con Maximiliano. Era Ricardo Serrano, el único ranchero del condado cuyo poder rivalizaba con el de los Montoya. Serrano era conocido por su sonrisa encantadora y su reputación de serpiente. Cuando Leonora se acercó, Serrano se quitó el sombrero y le hizo una profunda reverencia. Señora Montoya. El condado entero habla de su belleza, pero se quedan cortos. Es un placer conocerla finalmente. Sus ojos se deslizaron sobre ella de una manera que la hizo sentir incómoda. Maximiliano se interpuso sutilmente entre ellos. Serrano estaba de paso, dijo Maximiliano, su tono notablemente frío. Ya se iba. Por supuesto, dijo Serrano, sin dejar de sonreír. Solo vine a ofrecer mis felicitaciones por la unión. Una jugada maestra, Montoya. Unir las dos casas más grandes. Ahora eres prácticamente un rey. La palabra prácticamente flotó en el aire, cargada de desafío. Solo ten cuidado con la corona, Maximiliano. Pesan mucho en la cabeza. Especialmente cuando hay quienes creen que no te pertenece. Con una última mirada a Leonora, Serrano se fue.
¿Qué quería?, preguntó Leonora. Nada bueno, respondió Maximiliano, mirando el rastro de polvo que dejaba el carruaje de Serrano. Ese hombre es más peligroso que una serpiente de cascabel en la oscuridad. Esa noche, la tensión entre ellos había cambiado. La amenaza externa de Serrano y la preocupación compartida por Javier habían creado una extraña fisura en su armadura. Cuando se encontraron en la habitación, no hubo un juego de poder inmediato. Él la observaba mientras se cepillaba el pelo frente al espejo. Cabalgaste hasta el rancho Balbuena hoy, dijo, no como una acusación, sino como una declaración. Ella se detuvo. Fui a ver a mi familia. ¿Y? ¿Hiciste entrar en razón a tu hermano? Lo intenté. Es testarudo. Como su hermana, murmuró él. Se acercó y se paró detrás de ella. Sus ojos se encontraron en el espejo. Él extendió la mano y tomó un mechón de su cabello. Era suave como la seda. Serrano te miraba como si fueras un pedazo de carne, dijo, su voz baja y gutural. Quería arrancarle los ojos. Leonora sintió un escalofrío. No era miedo. Era algo más. No necesito que me defiendas, dijo en voz baja. Lo sé, respondió él, su aliento cálido en su cuello. Y eso, maldita sea, es lo que me vuelve loco. Dejó caer el mechón de pelo y sus manos se posaron en sus hombros. Su toque no era demandante, era casi tentativo. ¿Qué es esto, Leonora?, preguntó, su voz apenas un susurro. ¿Qué me estás haciendo? Ella se giró en el taburete para enfrentarlo, sus rodillas rozando las suyas. Lo miró a los ojos, a esos pozos oscuros que ahora no reflejaban poder, sino una profunda confusión. Te estoy mostrando algo que nunca has visto, respondió ella. Un reflejo de ti mismo. Veo a un tonto que se dejó hechizar por una cara bonita y un cuerpo ardiente. No, dijo ella, levantando una mano para tocar su mejilla. Su piel era áspera por la barba de un día. Ves a un hombre solitario que construyó un castillo a su alrededor y ahora no sabe cómo salir de él. Compraste una esposa pensando que sería un mueble más en tu castillo, y en cambio, te traje un espejo. ¿Y no te gusta lo que ves? Él cerró los ojos ante su toque, una rendición momentánea. Te odio, susurró. Lo sé, respondió ella. Y luego, por primera vez, fue ella quien lo besó. No fue un beso de seducción o de desafío. Fue un beso lento, profundo, exploratorio. Un beso que no pedía nada y lo ofrecía todo. Él respondió con una desesperación que lo sorprendió, sus brazos rodeándola y apretándola contra él, como si temiera que se desvaneciera. Esa noche, por primera vez, hicieron el amor. No fue una batalla, no fue un juego. Fue una colisión de dos almas solitarias, una tregua en medio de una guerra, un momento de honestidad brutal en un mundo construido sobre mentiras y orgullo. A la mañana siguiente, algo había cambiado irrevocablemente. La hostilidad había sido reemplazada por una conciencia aguda y vibrante del otro. Se movían por la casa como dos imanes con los polos invertidos, repelidos y atraídos al mismo tiempo. Maximiliano se encontró buscándola con la mirada, escuchando el sonido de su risa mientras hablaba con las sirvientas. Sintiendo un pinchazo de algo que se parecía peligrosamente a los celos cuando sonreía a uno de los vaqueros. Leonora, por su parte, luchaba contra sus propios sentimientos. Había entrado en ese matrimonio con un plan, seducirlo, encontrar su debilidad y usarla para recuperar la independencia de su familia. Pero su plan no había tenido en cuenta la humanidad del monstruo. No había contado con los destellos de vulnerabilidad que veía en él, ni con la forma en que su cuerpo reaccionaba a su presencia, ni con la extraña sensación de seguridad que sentía a su lado. El monstruo tenía un corazón, y ella se estaba acercando peligrosamente a él. Unas semanas después, la tragedia golpeó. Mateo, el capataz de Maximiliano, irrumpió en la casa al anochecer, con el rostro pálido y cubierto de polvo. Patrón, es el rancho Balbuena. Hay fuego. Alguien incendió el granero principal. Maximiliano y Leonora intercambiaron una mirada de horror. Sin decir una palabra, corrieron a los establos. Maximiliano montó su semental negro, Furia,
y Leonora no se quedó atrás, montando a viento con la habilidad de una amazona. Cabalgaron como el diablo por la noche, el resplandor naranja en el horizonte guiándolos. Cuando llegaron, la escena era un infierno. El granero principal era una antorcha gigante que lanzaba chispas al cielo nocturno. Los hombres de los Balbuena corrían de un lado a otro con cubos de agua, una batalla inútil contra el monstruo de fuego. Leonora saltó de su yegua y corrió hacia su padre, que estaba de pie, mirando las llamas, con el rostro iluminado por la destrucción de su sustento. «Padre. ¿Estás bien? ¿Dónde está Javier?» Don Ricardo se giró, con los ojos enloquecidos. Estaba dentro, tratando de sacar a los caballos. La viga principal se derrumbó. Un grito ahogado escapó de los labios de Leonora. Corrió hacia el granero en llamas, pero Maximiliano la agarró, reteniéndola con fuerza. «No. Es demasiado tarde. Y morirás». «¿Y mi hermano?», gritó ella, luchando contra él con una fuerza frenética. «Tengo que salvarlo». «No puedes», rugió él, envolviéndola en sus brazos, su cuerpo actuando como un escudo contra el calor abrasador. «Ya se ha ido, Leonora. Se ha ido». Ella se derrumbó en sus brazos, sus sollozos ahogados contra su pecho mientras observaban cómo el fuego consumía el granero, el corazón del rancho Balbuena, y con él, a su hermano. En medio del caos, entre las sombras proyectadas por las llamas, Maximiliano vio una figura a caballo observando desde una colina lejana. La silueta era inconfundible. Ricardo Serrano. Y en su rostro, a la luz del fuego, Maximiliano pudo ver el reflejo de una sonrisa. La guerra ya no era solo entre los Montoya y los Balbuena. Ahora tenían un enemigo común, uno que no se detendría ante nada para verlos a ambos destruidos. Y en ese momento, sosteniendo a la mujer que había comprado, cuyo corazón ahora estaba roto, Maximiliano se dio cuenta de que la protegería con su vida. No porque fuera su posesión, sino porque, de alguna manera inexplicable, se había convertido en su mundo. El legado, el poder, la tierra, todo palidecía en comparación con el terror de perderla. Los días que siguieron al incendio fueron un borrón de ceniza y dolor. El olor a humo se aferraba a todo, un recordatorio constante de la pérdida. Leonora se movía como un autómata a través de los preparativos del funeral, su rostro una máscara pálida y sin expresión, sus ojos verdes, antes llenos de fuego. Ahora eran pozos opacos de una pena demasiado profunda para las lágrimas. Había llorado hasta vaciarse en los brazos de Maximiliano la noche del incendio, y ahora no le quedaba nada. Maximiliano observaba su dolor silencioso y se sentía impotente, una sensación que detestaba. Tomó el control de una manera que nadie esperaba. En lugar de regresar a su rancho y dejar que los Balbuena se ahogaran en su miseria, se quedó. Movilizó a sus propios hombres, no como conquistadores, sino como vecinos. Organizó cuadrillas para limpiar los escombros carbonizados del granero, para asegurar el ganado que había sobrevivido y para apuntalar las estructuras dañadas. Trabajó junto a ellos, con el rostro manchado de hollín y el sudor surcando su frente, quitándose el saco de hombre rico y arremangándose la camisa como cualquier otro vaquero. Los hombres de Balbuena, que lo habían odiado con cada fibra de su ser, lo miraban con una mezcla de desconcierto y un respeto a regañadientes. No entendían a este Montoya, el que compartía su cantimplora con un viejo Balbuena y levantaba vigas quemadas con sus propias manos. Don Ricardo estaba roto, un hombre aniquilado por la pérdida de su único hijo varón. Doña Elena, la madre de Leonora, se había refugiado en la cama, sumida en una enfermedad de tristeza. Leonora era la única que quedaba en pie, pero era solo una cáscara. La tarde antes del funeral, Maximiliano la encontró de pie en medio de las ruinas del granero, mirando el agujero negro donde su hermano había perecido. El viento soplaba, levantando pequeñas volutas de ceniza que danzaban a su alrededor como fantasmas. Llevaba horas allí, inmóvil. Él se acercó en silencio, sin saber qué decir. Las palabras de consuelo sonaban huecas ante una tragedia tan inmensa. Así que no dijo nada. Simplemente se paró a su lado, su presencia era una sólida ancla en su mar de dolor. Después de un largo rato,
Regresó de la casa con una manta y la colocó suavemente sobre sus hombros. Ella ni siquiera pareció notarlo. Sus ojos estaban fijos en el vacío. «Deberías entrar», dijo él en voz baja. «Hace frío». Ella no respondió. Él suspiró y se sentó en una viga caída a poca distancia, decidido a no dejarla sola. Vio cómo sus hombros comenzaban a temblar, primero ligeramente, luego de forma incontrolable. El dique de su autocontrol finalmente se rompió. Se arrodilló, con el rostro entre las manos, y un sollozo desgarrador, un sonido de pura agonía animal, brotó de su garganta. No eran lágrimas de tristeza, eran gritos de un alma desgarrada. Maximiliano se arrodilló frente a ella y, sin pensarlo, la atrajo hacia sí, envolviéndola en sus brazos. Ella se resistió por un momento, golpeando su pecho con los puños, pero no tenía fuerzas. Se rindió y se aferró a él, sollozando contra su camisa, la ceniza de sus manos manchando la tela blanca. Él la sostuvo con fuerza, meciéndola como a un niño, absorbiendo su dolor, deseando poder arrancárselo del pecho. «Fue mi culpa», susurró ella entre sollozos. «Le dije que se callara, que no te provocara. Estaba tan enojado. Quizás si yo no hubiera». «SHHH», la interrumpió él, su voz ronca de emoción. «No. No fue tu culpa. Esto no fue un accidente, Leonora. Fue Serrano. Yo lo vi. Él lo hizo. Él mató a tu hermano». Levantó la cara, sus ojos llenos de lágrimas y confusión. «¿Serrano? ¿Por qué?» «Porque nos quiere destruidos. A los Montoya y a los Balbuena. Y usó a tu hermano para herirnos a ambos». La certeza en su voz era absoluta. En ese momento, en medio de las cenizas de su antigua vida, Leonora sintió que una nueva emoción comenzaba a brotar bajo el hielo de su dolor, la ira. Una ira fría, afilada y concentrada. El funeral de Javier Balbuena fue un asunto sombrío al que asistió todo el condado. La curiosidad morbosa y la lástima llenaron la pequeña iglesia. Leonora se mantuvo de pie junto a las tumbas de su familia, con el rostro cubierto por un velo negro, sostenida por el brazo firme de Maximiliano. Él no se apartó de su lado ni un segundo. Era su escudo contra las miradas, los susurros, la compasión vacía. Para sorpresa y disgusto de todos, Ricardo Serrano también asistió. Se acercó a ellos después de la ceremonia, su rostro compuesto en una máscara de perfecta condolencia. «Leonora, mi más sentido pésame», dijo, su voz era un bálsamo de falsedad. «Javier era un joven de gran espíritu. Es una terrible tragedia». Leonora no dijo nada, simplemente lo miró a través del velo, su silencio más elocuente que cualquier acusación. Maximiliano dio un paso adelante, interponiéndose. «Tu presencia no es bienvenida aquí, Serrano». Serrano sonrió, una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Solo he venido a presentar mis respetos, Montoya. Como buen vecino. Aunque parece que tú te has instalado como algo más que un vecino en la casa de los Balbuena». La insinuación era clara, pintando a Maximiliano como un buitre que se aprovechaba de la tragedia. La mano de Maximiliano se cerró en un puño. «Lárgate de aquí», siseó en voz baja, para que solo él pudiera oírlo. «Lárgate antes de que olvide que estamos en un camposanto y te entierre junto a él». La sonrisa de Serrano se amplió. «Siempre tan temperamental, Maximiliano. Ten cuidado, esa rabia te consumirá». Se dio la vuelta y se marchó con la misma elegancia con la que había llegado, dejando tras de sí un veneno que flotaba en el aire. De vuelta en el rancho Montoya, la vida se reanudó, pero todo había cambiado. Leonora se encerró en un caparazón de silencio. Pasaba los días en su habitación o dando largos paseos a caballo, sola, por las vastas extensiones de tierra. La guerra de voluntades entre ella y Maximiliano había terminado, reemplazada por un vacío que él encontraba insoportable. Las noches eran las peores. Dormían en la misma cama, pero un océano los separaba. Ya no había seducción ni desafío. Solo el silencio de dos personas unidas por la tragedia. Maximiliano intentó hablar con ella varias veces, pero sus respuestas eran monosílabos, sus ojos siempre miraban a través de él, a un lugar al que él no podía llegar.
Se dio cuenta de que el dolor la estaba consumiendo, apagando la llama que tanto le había fascinado. Una noche, incapaz de soportarlo más, entró en la habitación y la encontró sentada junto a la ventana, mirando la luna. No puede seguir así, Leonora, dijo suavemente. Ella no se giró. No sabes nada de lo que puedo o no puedo hacer. Sé que te estás dejando morir por dentro, insistió él, acercándose. Y no lo permitiré. Serrano te quitó a tu hermano. ¿Vas a dejar que te quite también tu alma? Tú me quitaste mi libertad, replicó ella, su voz por fin con un atisbo de la antigua fiereza. ¿Y ahora te eriges en mi salvador? No soy tu salvador. Soy tu esposo, dijo él, y la palabra sonó extraña, pero cierta. Y el hombre que mató a tu hermano es mi enemigo. Nuestro enemigo. Pero no puedo luchar contra él solo. Te necesito. Necesito a la mujer que me desafió en la notaría. Necesito a la leona, no a este fantasma. Se arrodilló frente a ella, un gesto de sumisión que lo habría horrorizado semanas antes. Tomó sus manos frías entre las suyas. Yo también perdí a un hermano, dijo en voz baja, confesando algo que nunca le había contado a nadie. Era más joven que yo. Se llamaba Samuel. Un caballo lo aplastó cuando teníamos 16 años. Murió en mis brazos. Sentí que una parte de mí moría con él. Durante años, fui solo rabia y trabajo. Construí este imperio para llenar el vacío que él dejó. Leonora lo miró, realmente lo miró por primera vez en semanas. Vio el dolor antiguo en sus ojos oscuros, un reflejo del suyo. No hay nada que pueda llenar ese vacío, continuó él. Pero puedes construir algo nuevo a su alrededor. Venganza. Justicia. Un futuro por el que él habría estado orgulloso de luchar. Ayúdame a destruir a Serrano, Leonora. Ayúdame a hacerle pagar por Javier. Lentamente, ella apretó sus manos. Dime qué hacer, susurró. La alianza había sido forjada en el fuego y sellada en el dolor. A partir de ese día, el rancho Montoya se convirtió en un cuartel general. El estudio de Maximiliano, antes su santuario privado, se convirtió en su sala de guerra. Pasaban horas juntos, inclinados sobre mapas, revisando libros de cuentas, planeando su estrategia. Maximiliano descubrió que la mente de Leonora era tan formidable como su espíritu. Conocía la tierra, a la gente, las rutas del agua y los patrones del ganado mejor que nadie. Tenía un instinto para la estrategia que rivalizaba con el suyo. Por primera vez, él no la veía como una posesión o un adversario, sino como una igual. Una compañera. Serrano no atacará de frente, dijo Leonora una tarde, trazando una línea en un mapa con el dedo. Es una serpiente. Atacará por los flancos. El agua. Nuestros hombres. Tenía razón. Unas semanas después, Mateo informó que varios pozos en el límite norte de las tierras de Montoya habían sido envenenados con cal, haciéndolos inutilizables para el ganado. Perdieron una docena de cabezas antes de descubrirlo. Poco después, empezaron a circular rumores en los barracones de los vaqueros, que Montoya no podía proteger a los suyos, que la mala suerte había llegado con su matrimonio con una balbuena. Maximiliano aplastó los rumores con una autoridad de hierro, pero el daño estaba hecho. La moral estaba baja. Fue entonces cuando Isabel Serrano decidió hacer su aparición. Llegó una tarde en un elegante carruaje, vestida a la última moda de San Antonio, con el pretexto de ofrecer sus tardías condolencias a Leonora. Isabel era una belleza clásica, con cabello rubio y ojos azules, pero su sonrisa era tan fría como la de su hermano. Leonora la recibió en el salón principal. Maximiliano estaba presente, de pie junto a la chimenea, observando la interacción como un halcón. Querida Leonora, comenzó Isabel, su voz goteando una simpatía empalagosa. He estado tan preocupada por ti. Perder a un hermano de una forma tan trágica. Y tener que sobrellevarlo todo en un lugar nuevo, lejos de tu familia. Debes sentirte terriblemente sola. Mi esposo ha sido un gran consuelo, respondió Leonora con calma, su mirada dirigiéndose brevemente a Maximiliano. Y esta es mi casa ahora. No me siento sola en absoluto.
Isabel soltó una risita delicada. Oh, por supuesto. Maximiliano siempre ha sido tan protector con sus posesiones. Recuerdo cuando éramos más jóvenes, tenía un semental negro al que no dejaba que nadie se acercara. Supongo que algunas cosas nunca cambian. La puya fue tan afilada como un estilete, comparando a Leonora con un caballo. El rostro de Maximiliano se ensombreció, pero Leonora no se inmutó. Sonrió serenamente a Isabel. Es cierto. Mi esposo valora lo que es suyo. Y tiene un instinto infalible para reconocer la calidad, ya sea en un caballo o en una esposa. A diferencia de otros, que a menudo se dejan engañar por apariencias llamativas que carecen de sustancia. La sonrisa de Isabel flaqueó. La conversación continuó por unos minutos más, una partida de ajedrez verbal en la que Leonora contrarrestaba cada movimiento de Isabel con una gracia helada. Cuando Isabel finalmente se fue, frustrada, Maximiliano se acercó a Leonora, una lenta sonrisa de admiración en sus labios. Nunca antes había visto a nadie desarmarla de esa manera. Ni siquiera mi padre podía. Las serpientes no me asustan, dijo Leonora. Crecí rodeada de ellas. Él le rozó la mejilla con el dorso de los dedos. Su belleza es como la de una flor venenosa. La tuya es como la del roble que resiste la tormenta. El cumplido, tan inesperado y tan poético, la tomó por sorpresa. Sintió un calor extenderse por su pecho. Su relación estaba cambiando, evolucionando. La intimidad que habían encontrado en el estudio, como compañeros de guerra, comenzaba a filtrarse en su vida personal. Las noches ya no eran silenciosas. Hablaban durante horas en la oscuridad, compartiendo historias de su infancia, sus miedos, sus sueños. Él descubrió a la niña que amaba cabalgar más rápido que su hermano, ella descubrió al niño que había tenido que convertirse en hombre demasiado pronto. Y en la oscuridad, sus cuerpos se encontraban de nuevo, no con la furia de la seducción o la batalla, sino con una ternura y una necesidad que ninguno de los dos había conocido antes. Estaban aprendiendo a amarse, no a pesar de sus cicatrices, sino a causa de ellas. La siguiente jugada de Serrano fue mucho más audaz y peligrosa. Una mañana, Maximiliano y Leonora salieron a cabalgar juntos, una costumbre que habían adoptado como una forma de escapar de la tensión del rancho. Cabalgaban por un sendero estrecho que bordeaba un cañón. De repente, oyeron un sonido como un trueno distante que crecía rápidamente en intensidad. Maximiliano se giró y su rostro palideció. Estampida. Una manada de varios cientos de novillos, con los ojos enloquecidos por el terror, cargaba directamente hacia ellos, canalizada por las paredes del cañón. No había escapatoria. Y salta, le gritó a Leonora, espoleando a su caballo furia hacia la pared rocosa, buscando cualquier saliente, cualquier refugio. Pero Leonora vio algo que él no vio. Unos metros más adelante, una pequeña abertura en la pared del cañón, apenas lo suficientemente ancha para un caballo, oculta por unos matorrales. No había tiempo para dudar. Agarró las riendas de furia, tirando de él con todas sus fuerzas, y espoleó a viento hacia la abertura. Por aquí, gritó. Maximiliano, confiando en su instinto, la siguió. Se lanzaron a través de la estrecha abertura justo cuando el frente de la estampida pasaba rugiendo, el suelo temblando bajo sus pies, el aire lleno de polvo y el bramido de las bestias. Estaban a salvo en una pequeña cueva natural, sus caballos resoplando de miedo, sus cuerpos temblando. Se miraron el uno al otro, con los ojos muy abiertos, la comprensión de lo cerca que habían estado de la muerte los golpeó a ambos. Esto no fue un accidente, dijo Leonora, con la voz temblorosa. Alguien los asustó. Los dirigió hacia este cañón. Maximiliano desmontó y la ayudó a bajar. En el momento en que sus pies tocaron el suelo, sus piernas cedieron. Él la atrapó, sosteniéndola con fuerza. Podía sentir los latidos de su corazón contra su pecho, tan rápidos como los suyos. Me salvaste la vida, susurró él, con el rostro enterrado en su cabello. Te debo mi vida. Ella levantó la cabeza y lo miró. Nos salvamos el uno al otro, dijo. Y en la penumbra de la cueva, rodeados por el eco de la estampida, se besaron. Fue un beso desesperado, hambriento,
lleno del sabor salado del polvo y el dulce alivio de estar vivos. Fue el beso de dos personas que se habían enfrentado a la muerte y habían encontrado la vida en el otro. Cuando regresaron al rancho, la determinación en sus rostros era de acero. La guerra había llegado a un punto crítico. Serrano había intentado matarlos. Era hora de dejar de reaccionar y empezar a atacar. Tiene que haber un traidor entre mis hombres, dijo Maximiliano esa noche en el estudio. Alguien que le dijo a Serrano dónde íbamos a estar. Mateo, su leal capataz, había estado investigando discretamente. Hay un hombre, patrón. Se llama Lucas. Ha estado perdiendo mucho en el juego últimamente, pero de repente parece tener los bolsillos llenos. Y lo oí hablando con uno de los hombres de Serrano en la cantina la semana pasada. La rabia brilló en los ojos de Maximiliano. Tráemelo. Pero Leonora le puso una mano en el brazo. No. No todavía. Si lo confrontas, Serrano sabrá que lo hemos descubierto. Usemos al traidor contra su amo. Durante los siguientes días, elaboraron un plan. Leonora lo ideó, y Maximiliano lo perfeccionó. Hicieron que Maximiliano hablara en voz alta, asegurándose de que Lucas lo oyera, sobre un gran negocio, el traslado de un rebaño de 1000 cabezas de ganado de primera calidad a un comprador en San Antonio. Mencionó la ruta, una que pasaba por un paso estrecho conocido como el Desfiladero del Diablo, y la fecha, dentro de 3 días. Era el cebo perfecto. Un rebaño de ese valor, en un lugar tan vulnerable, era una invitación al robo. La noche antes de que el supuesto traslado tuviera lugar, el rancho estaba en un silencio tenso. Maximiliano y sus hombres más leales se preparaban, revisando sus rifles y sus revólveres. Leonora se movía entre ellos, sirviéndoles café, su presencia era una calma silenciosa en la tormenta que se avecinaba. Más tarde, cuando se retiraron a su habitación, la tensión era palpable. Se pararon frente a la ventana, mirando la noche. Ten cuidado mañana, dijo ella en voz baja. Él se giró y la tomó en sus brazos. Siempre lo tengo. No. Esta vez es diferente. Esto es personal. Él la miró, viendo la preocupación genuina en sus ojos. Ya no había juegos, ni máscaras. Solo dos personas unidas contra el mundo. Cuando todo esto termine, dijo él, su voz era un murmullo profundo y serio. Quiero reconstruir el granero de tu padre. Más grande y más fuerte que antes. Y quiero llenarlo de vida. Quiero ver a nuestros hijos jugando en el heno, a salvo. Los ojos de Leonora se llenaron de lágrimas, pero esta vez eran lágrimas de esperanza. La idea de un futuro, de hijos con este hombre que había llegado a amar, era un sueño que no se había atrevido a tener. Te esperaré, susurró ella. Vuelve a mí. Volveré a ti, prometió él. Y la besó, un beso que era una promesa, un juramento. Un beso que sellaba su futuro. Al amanecer, Maximiliano y 20 de sus mejores hombres cabalgaron hacia el Desfiladero del Diablo. No llevaban ganado. Llevaban armas y un plan. Se posicionaron en las alturas del desfiladero, ocultos entre las rocas, y esperaron. No tuvieron que esperar mucho. Alrededor del mediodía, una treintena de jinetes, liderados por el capataz de Serrano, un hombre brutal llamado el Cuchillo, entraron en el desfiladero, esperando encontrar un rebaño indefenso. En su lugar, encontraron una lluvia de balas. La emboscada fue perfecta. Atrapados en el estrecho paso, los hombres de Serrano no tuvieron ninguna oportunidad. La lucha fue corta y brutal. Maximiliano y sus hombres descendieron de las alturas, rodeando a los supervivientes. Maximiliano se enfrentó a El Cuchillo, que lo miraba con odio. ¿Dónde está el ganado, Montoya?, escupió el hombre. No hay ganado, dijo Maximiliano con calma. Solo un mensaje para tu jefe. Dile que sé que él ordenó el incendio. Sé que él mató a Javier Balbuena. Y voy a por él. Agarró al hombre por la camisa. Y sé que él planeó la estampida. Lo sé todo. Y ahora tengo a tus hombres. Cantarán como canarios sobre cada trabajo sucio que Serrano les ha ordenado hacer.
La arrogancia desapareció del rostro de El Cuchillo, reemplazada por el miedo. Habían caído en la trampa. Maximiliano había ganado la batalla. Ataron a los prisioneros y los llevaron de vuelta al rancho, para entregarlos al sheriff del condado junto con las confesiones que seguramente obtendrían. Cuando Maximiliano cabalgó de vuelta a la casa principal al atardecer, cubierto de polvo pero ileso, encontró a Leonora esperándolo en el porche, exactamente como había prometido. Saltó de su caballo antes de que se detuviera por completo y subió los escalones de dos en dos. Ella corrió a su encuentro. Se encontraron en un abrazo que lo decía todo. Se acabó, le susurró él al oído. Bueno, esta parte. Tenemos la prueba. Tenemos a sus hombres. Ella se apartó para mirarlo, sus manos ahuecando su rostro curtido. Estás a salvo. Estoy en casa, corrigió él. Y en los ojos del otro, vieron el final de su propia guerra. Ya no eran Montoya y Balbuena, el comprador y la comprada, el conquistador y la conquistada. Eran Maximiliano y Leonora. Y estaban juntos. La guerra contra Serrano aún no había terminado, pero ahora la enfrentarían como uno solo, un frente unido, un imperio forjado no solo en la tierra y el poder, sino en algo mucho más fuerte. Un amor que había nacido de las cenizas del odio. El regreso al rancho Montoya no fue el de un ejército victorioso que vuelve de la guerra, sino el de una familia que regresa a casa después de una tormenta. Los hombres estaban cansados y magullados, pero había una nueva luz en sus ojos, la de la lealtad forjada en el fuego. Vieron a Leonora en el porche, esperando, y vieron como el rostro de su patrón, Maximiliano, un hombre que rara vez mostraba emoción alguna, se transformaba al verla. Vieron el abrazo, la forma en que se aferraron el uno al otro, y entendieron que no solo habían luchado por la tierra o el honor, habían luchado por ellos. Esa noche, la gran casa, que una vez había sido un escenario para una guerra fría, se llenó de un calor silencioso. Mientras Maximiliano se lavaba el polvo y la sangre de la batalla en un barreño en su habitación, Leonora entró con ungüentos y vendas limpias. No dijo nada, simplemente tomó un paño, lo humedeció en el agua tibia y comenzó a limpiar un corte en su antebrazo. Su toque era suave, profesional, pero cada roce de sus dedos sobre su piel enviaba una corriente a través de él. Pensé que te había perdido hoy, dijo él, su voz era un murmullo ronco, rompiendo el silencio. Cuando vi a esos hombres entrar en el desfiladero, por un segundo, imaginé lo peor. Leonora detuvo sus movimientos y levantó la vista hacia él. Sus ojos verdes estaban serios, pero había una ternura en ellos que lo desarmaba por completo. Nunca te desharás de mí tan fácilmente, Maximiliano Montoya, respondió ella, una sombra de su antigua sonrisa desafiante jugando en sus labios. Además, tenías un buen plan. Nuestro plan, la corrigió él, tomando su mano y llevándosela a los labios para besar sus nudillos. Fue tu idea usar a Lucas. Fue tuya la estrategia. Yo solo moví las piezas. Somos un buen equipo, admitió ella, su voz apenas un susurro. Sí, lo somos, confirmó él. Dejó que ella terminara de vendar su brazo. Cuando acabó, él no la soltó. La atrajo hacia sí, sentándola en su regazo. Ella se acomodó de forma natural, rodeando su cuello con sus brazos. Se quedaron así un largo rato, simplemente respirando el uno al otro. El alivio de estar juntos era un bálsamo para sus almas cansadas. Cuando todo esto comenzó, dijo él, su voz vibrando contra el oído de ella, te quería como un trofeo. Quería poseerte, doblegar el orgullo de los Balbuena. Quería ganar. Ella se apartó un poco para mirarlo a los ojos. ¿Y ahora? Él le acarició la mejilla, su pulgar trazando la línea de su mandíbula. Ahora solo quiero merecerte. Quiero despertar cada mañana y ver tu rostro en la almohada junto a la mía. Quiero oír tu risa en esta casa. Quiero ver a nuestros hijos con tus ojos verdes y mi terquedad. Las lágrimas brotaron en los ojos de Leonora, lágrimas que no eran de tristeza ni de dolor, sino de una felicidad tan abrumadora que le dolía el pecho. Me estás haciendo propuestas muy indecentes, esposo, bromeó entre lágrimas. Aún no he terminado, esposa, replicó él, su voz volviéndose más profunda, más íntima.
Quiero desvestirte lentamente cada noche, no como un conquistador, sino como un devoto. Quiero explorar cada centímetro de tu piel hasta que grites mi nombre. Quiero hacerte el amor hasta que el sol salga, hasta que olvidemos dónde terminas tú y dónde empiezo yo. Su aliento se entrecortó. Su mano se deslizó desde el cuello de él hasta su pecho, sintiendo el fuerte latido de su corazón. Y yo quiero todo eso contigo, susurró ella, con una sinceridad que la dejó vulnerable y fuerte al mismo tiempo. Quiero discutir contigo sobre el precio del ganado y luego besarte hasta que ambos nos quedemos sin aliento. Quiero cabalgar a tu lado, no detrás de ti. Quiero construir un futuro contigo, Maximiliano. Esa noche, su unión fue diferente a todas las anteriores. No fue la seducción calculada de sus primeras noches, ni la colisión desesperada después de la estampida. Fue la unión tranquila y profunda de dos personas que se habían encontrado, que se habían elegido. Fue una promesa sellada con la piel, una oración susurrada en la oscuridad. El amanecer trajo consigo la cruda realidad. Tenían prisioneros, confesiones y un enemigo acorralado. Maximiliano, acompañado por Mateo y otros 6 hombres, cabalgó hasta San Ángelo con los hombres de Serrano atados. El sheriff, un hombre llamado Brody, cuya lealtad siempre había sido flexible y dependiente de quien pagaba más, los recibió con una expresión de fastidio. Montoya, ¿qué es todo este alboroto? Estos son hombres de Serrano. Son ladrones y asesinos, replicó Maximiliano, arrojando sobre el escritorio del sheriff una confesión firmada por el cuchillo, detallando el plan de la estampida y la implicación de Serrano. Y ahí tienes la prueba. Quiero que emitas una orden de arresto contra Ricardo Serrano por intento de asesinato y por el incendio que mató a Javier Balbuena. Brody leyó el papel, su rostro se volvió pálido. Arrestar a Serrano era como arrestar al diablo, tendría consecuencias. Esto es. Solo la palabra de un forajido contra la de un caballero, Montoya. Necesitaré más que esto. Justo en ese momento, la puerta de la oficina del sheriff se abrió y entró Ricardo Serrano. Estaba impecablemente vestido, como siempre, y su rostro mostraba una indignación perfectamente ensayada. Sheriff, exijo que arreste a este hombre, dijo, señalando a Maximiliano. Él y sus matones emboscaron a mis hombres en el desfiladero del diablo sin provocación alguna. Es un acto de guerra. Maximiliano se rió, un sonido carente de humor. Tu guerra la empezaste tú, Serrano, cuando quemaste vivo a un muchacho inocente. La situación se convirtió en un cruce de acusaciones. Serrano, con su elocuencia y su influencia, pintó a Maximiliano como un tirano paranoico que atacaba a sus vecinos. Maximiliano, con la verdad de su lado, parecía un bruto en comparación con la calculada sofisticación de Serrano. La balanza, en el corrupto mundo de la política local, se inclinaba a favor de Serrano. Pero ninguno de los dos había contado con Leonora. Entró en la oficina del sheriff con la misma calma con la que había entrado en el salón de Isabel Serrano. Detrás de ella venía su padre, don Ricardo Balbuena, apoyado en un bastón, pero con una nueva determinación en su semblante. Sheriff Brody, dijo Leonora, su voz clara y firme cortando la discusión. Usted dice que necesita más que la palabra de un forajido. ¿Qué tal la palabra de un Balbuena? Todos se giraron para mirarla. Serrano palideció visiblemente al verla. Mi hermano, Javier, continuó Leonora, su mirada fija en Serrano, era impulsivo y a veces insensato. Pero no era un tonto. La noche del incendio, me dijo que un hombre se le había acercado en la cantina. Un hombre que trabajaba para Serrano. Le ofreció dinero para causar problemas a Maximiliano. Le llenó la cabeza de veneno sobre el honor perdido y la venganza. Javier se negó, pero el hombre insistió. Don Ricardo dio un paso adelante. Mi hijo me lo contó todo esa misma noche. Estaba asustado. Me dijo que creía que Serrano planeaba algo terrible y que quería usarlo a él. No le creí del todo. Pensé que era el whisky hablando. Un error que lamentaré hasta el día de mi muerte. El sheriff Brody miraba de Serrano a los Balbuena, sintiendo como el suelo se movía bajo sus pies. La palabra de don Ricardo Balbuena, un hombre respetado a pesar de sus recientes problemas, valía oro en el condado.
Son mentiras, Ciceo Serrano. ¿Dónde están sus pruebas? La prueba está en sus ojos, señor Serrano, dijo Leonora, acercándose a él. La prueba está en el pánico que siente ahora mismo. Porque usted sabe, y yo sé, que usted se reunió con mi hermano 2 horas antes del incendio. Lo vio un testigo. Un viejo pastor que estaba con sus ovejas cerca del arroyo. Está dispuesto a testificar bajo juramento. Era un farol. No había ningún pastor. Fue una idea que se le ocurrió a Leonora en el camino hacia el pueblo. Pero fue un farol brillante, basado en un profundo conocimiento de la psicología de un culpable. La confianza de Serrano se hizo añicos. El color abandonó su rostro. El sheriff Brody, viendo la reacción, supo al instante que ella decía la verdad. La marea había cambiado. Ricardo Serrano, dijo el sheriff, su voz de repente oficial y severa, queda usted bajo arresto bajo sospecha de asesinato e incendio provocado. La caída de Serrano fue tan rápida como brutal. Con su líder arrestado, sus hombres se desmoronaron y confesaron todo, no solo los crímenes contra los Montoya y los Balbuena, sino una docena de otros actos de sabotaje. Robo y extorsión contra rancheros más pequeños a lo largo de los años. El juicio fue el evento del siglo en el oeste de Texas. La sala del tribunal estaba abarrotada todos los días. Leonora testificó con una compostura y una inteligencia que cautivó a todos. Maximiliano, a su lado, presentó las pruebas con una lógica implacable. Don Ricardo contó su historia con una dignidad dolorosa. Ricardo Serrano fue declarado culpable y sentenciado a la horca. Su imperio, construido sobre la intimidación y la sangre, se derrumbó como un castillo de naipes. De vuelta en el rancho, la paz que descendió fue algo que ninguna de las dos familias había conocido en generaciones. Maximiliano cumplió su promesa. Trajo a los mejores constructores de San Antonio y comenzó la reconstrucción del rancho Balbuena. No solo el granero, sino toda la finca. Lo hizo consultando cada detalle con don Ricardo, mostrándole un respeto que sanó las viejas heridas más rápido que cualquier disculpa. Un día, mientras Maximiliano y don Ricardo estaban revisando los planos del nuevo establo, el anciano se detuvo y miró a Maximiliano. Le has devuelto el fuego a los ojos de mi hija. Le has devuelto el honor a mi casa y has vengado a mi hijo. Te odié durante tantos años, Maximiliano, pero estaba equivocado. Eres un buen hombre. Y me siento orgulloso de llamarte, hijo. Maximiliano sintió un nudo en la garganta. El respeto de aquel hombre, a quien había estado a punto de destruir, significaba más para él que todas sus tierras y su ganado. Puso una mano en el hombro del anciano. Y yo me siento orgulloso de ser parte de su familia, don Ricardo. La primavera siguiente, el rancho Balbuena renació de sus cenizas, más fuerte y próspero que nunca. Y en el rancho Montoya, una nueva vida estaba a punto de comenzar. Leonora, cuyo cuerpo había florecido con los signos del embarazo, entró en trabajo de parto una noche de tormenta. Maximiliano, el hombre que comandaba ejércitos de vaqueros y se enfrentaba a estampidas sin pestañear, estaba aterrorizado. Iba de un lado a otro fuera de la habitación, indefenso, escuchando los gritos de su esposa. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, la partera salió, con el rostro cansado pero sonriente. Felicidades, señor Montoya. Tiene usted un hijo. Un niño sano y fuerte. Y su esposa está bien. Entró en la habitación con el corazón en un puño. Leonora estaba en la cama, pálida y agotada, pero con una luz radiante en los ojos. En sus brazos, envuelto en una manta, estaba el bebé más pequeño y perfecto que jamás había visto. Se acercó y miró el pequeño rostro arrugado, el mechón de pelo oscuro. «Tiene tus ojos», susurró Leonora. Maximiliano extendió un dedo tembloroso y rozó la mejilla del bebé. El pequeño se agitó y sus ojos se abrieron por un instante. Eran de un verde profundo y brillante. Los ojos de Leonora. Las lágrimas corrieron por el rostro de Maximiliano sin que se diera cuenta. «Es perfecto», susurró, su voz rota por la emoción. «¿Cómo lo llamaremos?», preguntó Leonora. Maximiliano la miró, su corazón rebosante de un amor tan vasto que sentía que podría llenar el cielo de Texas.
Lo llamaremos Javier, dijo. Javier Ricardo Montoya. 2 años después. El sol de la tarde bañaba el porche del rancho Montoya en una luz dorada. El Imperio Montoya y el Imperio Balbuena se habían fusionado oficialmente, creando la explotación ganadera más grande y respetada del estado, conocida por su honestidad y su trato justo. Leonora estaba sentada en una mecedora, con una niña de rizos oscuros de apenas 1 año en su regazo. Cerca, un niño de 2 años con unos penetrantes ojos verdes perseguía torpemente a un cachorro, sus risas llenando el aire. Maximiliano salió de la casa y se detuvo un momento, observando la escena. Su familia. Su paz. Su todo. Se acercó por detrás de la mecedora de Leonora y se inclinó para besarla en la sien. Ella se reclinó contra él, con una sonrisa de satisfacción. Veo que has conquistado mi silla favorita, esposa, bromeó él en voz baja. Ella levantó la vista hacia él, con sus ojos verdes llenos de amor y picardía. Conquisté mucho más que tu silla, esposo. Te conquisté a ti. Y no pienso devolver nada. Él se rió, un sonido profundo y feliz. Por favor, no lo hagas. Miraron juntos a sus hijos, el legado de un amor que había nacido del odio, que había sido forjado en la tragedia y que finalmente había encontrado su hogar. Ya no eran 2 nombres, Montoya y Balbuena, sino uno solo, una promesa de futuro escrita en las vastas y hermosas tierras de Texas. Serrano lo perdió todo por una obsesión, por un orgullo ciego, creyendo que el poder y la tierra podrían comprar un legado. Pero cuando vio a sus enemigos unirse, felices y fuertes en su amor, la derrota y la prisión le enseñaron la lección más dura de la vida. La historia de Maximiliano y Leonora es un recordatorio poderoso de que el verdadero valor de una familia no está en las tradiciones ni en los apellidos, sino en el amor incondicional y en el respeto mutuo que nace de las cenizas del conflicto. A veces, las segundas oportunidades no vienen para recuperar lo que perdimos, sino para transformarnos, a través del dolor y la redención, en la persona que siempre deberíamos haber sido. Que tu vida esté llena de bendiciones si ya has pulsado el botón de aquí abajo que dice suscribirse. Al lado del botón suscribirse, también puedes hacerte miembro del canal en unirse, y así tendrás acceso a historias especiales y también muy picantes. De esta forma, nos ayudas a seguir contando historias y a ayudar a mi familia. Una forma rápida y gratuita de ayudarnos también es arrastrar los comentarios hacia la izquierda, donde aparecerá un botón que dice IPAR, y luego pulsar de nuevo en IPAR. Esto hará que nuestra historia llegue a más personas bendecidas como tú. Y si te ha gustado esta historia, deja tu like y suscríbete al canal.